Muy buenos días, hermanitos. Estamos aquí de nuevo para entrar con un tema que para mí es muy hermoso. De hecho, vamos a hablar de la vida, ¿no? Recordemos que Jesucristo nos anunció a nosotros una vida eterna, una vida muy diferente a la que nosotros pues llevamos aquí en la tierra. Eh, Recordemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué dice él que es el camino, la verdad y la vida? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tomar un camino que es verdadero. El camino es Él. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar ese camino, Él, un camino que es verdadero. Camino, verdad y vida. Quiere decir que Él es el camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Sin embargo, nosotros, cuando se nos habla de vida y se nos habla de vida eterna, pues aquí es donde el mundo se divide en dos, ¿cierto? Hay un grupo de personas que piensan, bueno, ¿cómo vamos a anhelar vivir eternamente nosotros si vivimos en la situación en la que vivimos, en donde no hay sino hambre, enfermedades, vejez, muerte? Miren, en este momento estamos viviendo una pandemia. Entonces es muy difícil concebir una vida eterna en esas circunstancias. Y hay personas que viven con ese, digámoslo, pesimismo de pensar cómo vamos a querer vivir eternamente en medio de estas circunstancias. Se imaginan que la vida eterna está marcada por estas mismas circunstancias. Pero hay otro grupo, que ya peca de optimista. Hay personas que dicen, bueno, lo que mismo que decía el famoso filósofo Epicuro, recordaremos que ya en alguna ocasión lo hablamos, que Epicuro hablaba de comamos y bebamos, igual mañana hemos de morir. O sea, una desesperanza total. No existe sino la vida aquí, porque ya después, qué caramba, nos morimos y ya, no pasa absolutamente nada. Hay un disquito muy viejo, era una salsita vieja que decía, vive la vida hoy, aunque mañana te mueras. El mensaje aparentemente es bonito, pero sin embargo aquí que se nos está diciendo qué es lo que nos quiere decir ese mensaje. Bueno, vívetelo, gózatelo y ya, igual mañana te vas a morir y listo, hasta ahí llegamos y no pasa absolutamente nada. Hay quienes dicen, hoy yo lo he escuchado más de una ocasión, ¿no? Pues vivámosla, hermano, gocémonosla. ¿Por qué? Porque igual mañana nos morimos y entonces si no nos la gozamos, ¿de qué sirvió vivir? En cambio, si nos la gozamos, después de muerto, ¿quién me quita lo bailado? Dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, son posiciones diametralmente opuestas, ¿no? El primero muy pesimista y el segundo muy optimista, porque cuando se habla de que vivamos la vida, estamos hablando de gozar, de bailar, de la guachafita, del desorden, del vicio, de la borrachera, todo aquello. Para muchísima gente eso es vivir la vida. Entonces, bueno, ahí sí no podemos hacer nosotros absolutamente nada, cada quien tomará su camino. El detalle de nosotros hoy, la idea de nosotros hoy es que no podemos ser ni demasiado pesimistas ni demasiado optimistas. De hecho, cuando Jesucristo vino a la tierra, Él nos marcó qué debíamos hacer nosotros para ganarnos esa vida eterna que Él nos promete. A ver, Él es nuestro principal referente, por algo nos llamamos cristianos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ganarnos esa vida eterna? Pues seguir lo que dijo Jesucristo y copiar lo que hizo Jesucristo, cómo vivió Jesucristo. Miren, Jesucristo aquí no vino a gozársela, como realmente la gente piensa, ¿no? De vivir la vida hoy. No, Él no vino a mostrar que todo premio exige primero un esfuerzo, ¿cierto? A ver, para que lo entendamos, el que es abogado, el buen ingeniero, el buen científico, el buen médico, el buen profesional, para que hoy en día sea un buen profesional, ¿qué tuvo que hacer antes? Miren, esa persona tuvo que quemarse, como se dice vulgarmente, las pestañas para lograr eso. Mientras muchos se divertían, gozaban, bailaban, fumaban, hacían hasta para vender, ellos
estaban metidos entre sus libros, entre sus cuadernos, colegio, universidad, investigación, todo. Mejor dicho, una lucha brutal. Pero que al final del túnel, como se dice, ya vieron los resultados y hoy en día viven como quieren vivir, gracias a qué, a ese esfuerzo brutal que tuvieron que hacer para lograrlo. La vida eterna es precisamente eso, es lo mismo. Al final, allá al final hay una luz, pero para llegar allá, a ese final, a esa vida eterna, tenemos que esforzarnos muchísimo. Y en ese esforzarnos muchísimo hay sufrimiento. Es obvio, es natural, ¿cierto? Y Jesucristo precisamente con su vida, como la vivió aquí en la tierra, eso es lo que Él nos muestra, ¿cierto? Nos muestra de que tenemos que sufrir mucho para ganarnos esa vida eterna. Pero también nos muestra que al final viene eso, felicidad, una felicidad, un algo tan hermoso, tan precioso que no cabe en nuestra mente. Bien, miren, ¿cómo vivió Jesucristo aquí? Empecemos por eso. Lo que Él nos dijo, bueno, ya nosotros lo conocemos, cómo nos invita a seguirlo a Él. Pero es que mire la vida que vivió Jesucristo aquí en la tierra. Eso es lo que nos va a mostrar a nosotros que no es eso de vive la vida hoy aunque mañana te mueras, como decía el tema aquel, ¿cierto? Mire, empecemos nada más por ver qué pasa con Jesucristo inmediatamente después de que se bautiza. Si nos vamos a capítulo 4 de Lucas, del Evangelio de Lucas, capítulo 4, vamos a ver exactamente cuál es la vida que tenemos que vivir nosotros y que debemos esperarla. Debemos esperarla, porque así como hay un Dios que nos está marcando un camino que asciende, hay un enemigo que nos marca otro camino que desciende. Bueno, ganémonos ese camino que asciende, que sube, ¿cierto? Bien, Jesús inmediatamente después de ser bautizado, capítulo 4 de Lucas, podemos leer, desde el versículo 1 vamos a leer, mire lo que dice acá. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Aquí hacemos un pequeño paréntesis. Dense cuenta, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo. Él estaba lleno del Espíritu Santo, pero ¿a dónde fue llevado? Fue llevado al desierto para ser puesto a prueba. El mismo Espíritu Santo lo llevó a él al desierto. Cuando se habla del desierto, sabemos que es un desierto. El desierto es aquello que no hay nada que comer, no hay donde resguardarse del sol, en las noches el frío es brutal, no son sino serpientes, escorpiones. El desierto es algo brutal y a ese desierto se enfrentó Jesucristo porque el mismísimo Espíritu Santo lo lleva allá, a ese desierto. Ese es el desierto que tenemos que vivir nosotros. Nosotros sabemos que la vida buena, la que realmente es vida, es la que viene después. Pero tenemos que pasar por este desierto que pasó Jesucristo. Dice el versículo 2. Y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo. Miren, en ese desierto que tenemos que vivir, que vivimos nosotros, de problemas, de situaciones difíciles, de enfermedades, de peleas, de todo, bueno, en medio de todo eso, como si fuera eso poquito, tenemos las tentaciones del diablo, porque Jesucristo las vivió, y si Él las vivió, ¿por qué no hemos de vivirlas nosotros? ¿Verdad? Ahora dice, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. 40 días de hambre tuvo Jesucristo. Mire a lo que se enfrentó Jesucristo inmediatamente después de ser bautizado. Pero dice el versículo 3, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Imagínense esto, las tentaciones, eso es lo que a diario vamos a tener nosotros. La hemos tenido y la vamos a seguir teniendo. Las tentaciones, esas no nos van a faltar. Nunca nos van a faltar las tentaciones de parte del diablo. Pero aquí está, Jesucristo nos da como la salida, porque Él dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Se dan cuenta? Aquí es donde Jesucristo nos marca el sufrimiento por el que tenemos que pasar, pero también nos marca
¿Cómo es que vamos a ir superando esas pruebas que el enemigo nos va a estar poniendo en el camino? Y dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda potestad y gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera yo la doy. Si te postras delante de mí y me rindes adoración. Imagínense todo lo que tenemos que pasar nosotros. Si lo pasó Jesucristo, lo vamos a pasar nosotros. Por una cosa o por otra, de diferentes maneras, Satanás busca que nosotros le rindamos adoración a él y la gente le rinde adoración a él. Si usted se descuida, termina rindiéndole adoración a él. En la medida que apetezca más las cosas del mundo que las cosas de Dios, eso es una manera de rendirle adoración a él. Sin embargo, mire lo que le respondió Jesús. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. ¿Se dan cuenta? Ahí es donde está. Sí, está la tentación, está la prueba, que no nos la pone Dios, esa nos la está poniendo Satanás. Pero ahí está, como dice Jesucristo, está la defensa. Solo a nuestro Señor, a Dios, es el que tenemos que adorar nosotros. ¿Es verdad? Ahora, las tentaciones siguen, ¿no? Las tentaciones siguen allí. Pero entonces, aquí nos empieza a mostrar Jesucristo cómo en la vida no es gozar, reír, disfrutar y bueno, qué rico. No, no. Hay una vida mejor que la que estamos viviendo, pero cuesta ganársela. Así como el profesional se quemó las pestañas estudiando muchos años para hoy poder disfrutar de su triunfo, así mismo nosotros tenemos que ser tentados y tenemos que superar todas esas tentaciones, ¿cierto? Mire, cada vez que nosotros pensemos en servirle a Dios, siempre está primero presente el dolor, siempre está primero presente el sufrimiento. Jesucristo, ya les dije, Jesucristo lo sufre. Por eso hoy en Lucas capítulo 22, que lo podemos buscar, Lucas capítulo 22, miren lo que dice. Miren lo que pasa aquí en Lucas capítulo 22. Recordemos que está hablando, es el mismo Jesucristo, que estamos viendo lo que vivió Jesucristo. Estamos viendo cómo él aquí no vino directamente a gozarse la vida, como pues muchos lo toman de esa manera. Lucas capítulo 22, del 41 al 44, miren lo que dice. Aquí fue cuando Jesús estaba orando en el monte Getsemaní, ¿recuerdan? Antesito de ser entregado. Pues muy bien, miren lo que dice. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Miren lo que hizo Jesucristo, ¿no? Y aquí dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Imagínense, mire, Jesucristo, nada más y nada menos que Jesucristo. Y Jesucristo, cuando ya sabía lo que le estaba esperando a él, que no era nada bueno, aparte de lo que ya había sufrido, él tiene miedo. Él, como humano que era en aquel momento, él siente miedo. Pero mire, eso nos está mostrando a nosotros que más de una vez vamos a tener miedo. En medio de las circunstancias que estemos viviendo, vamos a sentir mucho miedo. Esa es una trampa. El miedo es una trampa. ¿Para qué? Para no conocer la verdad y para no seguir los caminos del Señor. Sin embargo, ¿qué dice Jesucristo? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, en esos momentos de miedo es cuando nosotros tenemos que reconocer que hay un Dios que está ahí presente, que no nos está abandonando, que estamos sufriendo, pero que el Espíritu Santo siempre está con nosotros. Eso no lo podemos olvidar y tenemos que reconocer que por algo lo decimos en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Ahora bien, miren lo que sigue diciendo. Vámonos al versículo 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Dice el 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Este es el pedacito que yo quiero que entendamos. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Imagínense ustedes cuál sería el dolor que estaba sintiendo Jesucristo. Los científicos dicen que esto pasa. Esto no fue únicamente a Jesucristo. Cuando una persona se ve en una angustia terrible, puede pasarle esto.
El cuerpo reacciona de esa manera. Entonces imagínense cómo estaba sufriendo Jesucristo para que su sudor fueran gotas de sangre. Eso nosotros tenemos que tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque Jesucristo aquí no vino a gozarse la vida como se dice, no. La vida eterna se logra, pero en base a sufrimientos, a mucho sacrificio. Eso es lo que nos enseña Jesucristo, ¿cierto? Para que vamos viendo cómo es el camino tortuoso para llegar a esa vida eterna. De todas maneras, ahí estamos leyendo capítulo 22 de Lucas, ¿cierto? Pero nos vamos a ir al capítulo 16 de Mateo, ¿cierto? Para que veamos una cosa, es que no se trata únicamente de que, bueno, voy a sufrir un tiempito y ya de aquí en adelante, pues de pronto se me compone la vida. Mire, el sufrimiento es hasta cuando Dios lo permita. Es hasta cuando Dios lo permita. Y eso no es como decía alguna religión por ahí protestante que en alguna vez estuvo en todo Colombia, creo, llamaba Pare de Sufrir. ¿Se acuerdan? Pare de Sufrir, que hoy por hoy están sus pastores como presos, creo que están presos precisamente por el engaño al que sometieron a todas las personas. En el capítulo 16 de Mateo, vamos a leer desde el versículo 21, para que vean, para que sigamos viendo, ¿no? Cómo es que Jesús sigue sufriendo, cómo Jesús hasta anuncia su muerte, para que se den cuenta cómo es tortuoso el camino a la salvación. Desde el versículo 21 dice, estamos en el capítulo 16 de Mateo, ¿no? Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer, óiganse bien, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Miren cómo Jesucristo nos anuncia su sufrimiento, otro sufrimiento, para que entendamos cómo es que está de empedrado el camino a la salvación. Pero mire, aquí hay algo que a mí me llama la atención. Él dice de que iba a tener que sufrir mucho por los principales sacerdotes. ¿Saben qué, hermanitos? Aquí se nos está marcando que los sufrimientos vienen de afuera. Eso es verdad. Hay gente que nos va a atacar siempre. Hay sufrimientos que vienen de afuera porque tienen que venir de afuera. Pero lo peor es que adentro, en la misma iglesia, vamos a tener oposición. Van a haber personas que nos van a atacar. Porque ¿por qué dice aquí de que él estaba esperando el sufrimiento precisamente de los fariseos o de los principales sacerdotes? Es precisamente por eso. Porque dentro de la misma iglesia vamos a tener persecución. ¿Listo? Ahora miren lo que dice el versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontecerá. Ah, miren la actitud de Pedro, ¿no? Aquí está contradiciendo al mismo Jesucristo. Hombre, no te martirices tanto, no te castigues tanto. Ahora viene la respuesta de Jesucristo, que es la que nos interesa a nosotros. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Se da cuenta qué es lo que le está diciendo Jesucristo a Pedro? Quítate delante de mí, Satanás. A ver, aquí yo quiero aclarar un puntico. Para las personas que niegan que Jesucristo fundó la iglesia sobre Pedro, para esas personas este texto es importantísimo. ¿Por qué? Porque ¿cómo es que Pedro, que fue escogido por Jesucristo, cómo es que Jesucristo le dice ahora Satanás? Bueno, yo les voy a aclarar esto. Satanás en el idioma hebreo significa adversario. Y en aquel entonces la palabra Satanás, entre ellos que hablaban hebreo también, era una palabra común y corriente. Entonces, ¿qué le está diciendo Jesús a Pedro? Apártate de mí, adversario, oponente, o sea, alguien que le está llevando la contraria en el momento. Aquí no lo está diciendo porque Pedro sea Satanás, el demonio, no. Sino, por eso es que le dice Satanás, porque era una palabra común y corriente allá entre ellos. Ahora dice así, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame de continuo. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará.
¿Se dan cuenta? Niéguese a sí mismo. Por eso es que aquello de que gózate la vida hoy y gocemos y forniquemos y bebamos y todo aquello. No, esa no es la manera de seguir el camino a las cosas de Dios. No, el camino a la vida eterna se logra sufriendo, como nos lo demostró el mismísimo Jesucristo, ¿verdad? Entonces, eso de que hay que gozarla no es de esa forma. Por eso dice, niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo es, bueno, cero rumbitas, cero cosas malas, cero todo aquello que me llama tanto la atención y me dedico a las cosas de Dios. Solo así encontramos el camino a la vida eterna, el camino a Jesucristo, que es camino, verdad y vida, ¿cierto? Nosotros tenemos ejemplos de la antigüedad. Recordemos a Pablo. Si nosotros nos vamos a la carta a los filipenses, mire, en la carta a los filipenses, vamos a ver el ejemplo que nos deja Pablo a nosotros. Filipenses, vamos al capítulo 3. Aquí el mismo Pablo es el que nos va a estar hablando a nosotros. Capítulo 3, del 7 al 11 podemos leer, del 7 al 11, para que veamos si Pablo seguía los pasos de Jesucristo o también se iba de rumba, como dicen vulgarmente las personas. Vivían rumbado, como dicen las personas. Mire lo que dice del 7 en adelante. Está hablando Pablo, ¿no? Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo lo que para Pablo era ganancia, todas las cosas del mundo, después las consideró como pérdida. ¿Por qué? Por el amor de Cristo. Pero mire lo que sigue diciendo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Imagínense, lo tiene todo por basura. Ese es un ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Si de verdad queremos ganarnos esa vida eterna, miren lo que hizo Pablo. Todo lo del mundo lo consideró como basura. Así de sencillo. ¿Para qué? Para poder seguir los pasos de Jesucristo. Dice el versículo 10, a fin de conocerte y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Mire lo que dice Pablo aquí, a fin de conocer a Jesucristo y a fin de participar en los sufrimientos de Jesucristo. Miren, mejor ejemplo que ese, donde nosotros lo podemos encontrar, ¿verdad que sí? Entonces, nosotros tenemos que estar muy pendientes de eso, de que sí hay que vivir la vida, no tenemos que vivir aburridos, no tenemos que vivir en un lloriqueo, no se trata de eso. Se trata simplemente de vivir la vida bien vivida, pero siempre con Jesucristo en mira, con los ejemplos como el de Pablo, en mira. Porque si no, adiós vida eterna. No hay manera de ganarse la vida eterna si no es así. La misma vida nos sigue poniendo obstáculos. Eso sí, y los obstáculos los tenemos quizá dentro de nosotros mismos. Es que es más, busquemos a Mateo capítulo 8, para que vean cómo hay obstáculos que no notamos, que no los notamos como obstáculos, pero que no por eso no dejan de serlo. Vamos a leer en el capítulo 8 de Mateo, leamos desde el versículo 23. Aquí es cuando Jesús calma una tempestad, que va con los discípulos en una barca, y él calma una tempestad. Y mire lo que dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Jesús entra a la barca y los discípulos le siguen. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Miren, ahí está. Cuando se levantan esas tempestades en nuestras vidas, ¿qué suele pasar? Mire que aquí dice que Jesucristo estaba dormido, ¿listo? Pero cuando nosotros tenemos esas tempestades, esa cantidad de problemas que nos agobian, ¿qué es lo que debemos hacer? Dice el versículo 25, y vinieron sus discípulos y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Mire, ¿sí ven? En medio de las tempestades, ¿cuál es el camino? Mi hijo, busca al Señor, o como dice aquí, despierte al Señor, porque no hay otra salida. No hay otra salida. Pero miren lo que yo les decía aquí de esas trampitas que nosotros tenemos dentro de nosotros mismos, esos obstáculos. Dice el 26, y él les dijo,
¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Mire, dos cosas aquí. ¿Por qué teméis? El temor. A veces el temor es el peor enemigo que tenemos nosotros para seguir a Dios. Cuando le tememos a los hombres, cuando le tememos a tantas cosas y nos olvidamos de Dios. Ese temor maligno, dañino, nos aleja de las cosas de Dios. Y dice, y hombres de poca fe. ¿Cuántas veces le pide usted a Dios que lo ayude a que su fe sea acrecentada? ¿O no le pide a usted a Dios que su fe sea acrecentada? ¿Ven? Entonces dice, hombres de poca fe. Dice, entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande la bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Se dan cuenta? Nosotros mismos, mire, cuando nos dejamos que el temor nos gane, cuando la desesperanza nos gana, ahí estamos metidos en problemas, hermanitos. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere Satanás, que vivamos asustados, que vivamos temerosos. Y es por eso de que él siempre aprovecha esas circunstancias humanas, esas debilidades humanas para alejarnos de Dios. Cuando estamos llenos de temor, nuestra fe se viene abajo. Por lo tanto, ahí es donde nosotros tenemos que confiar plenamente en el Señor, orar para que Él cada vez nos dé más y más y más fe. ¿Listo? Muy bien. Ahora bien, ¿desde cuándo nosotros tenemos que empezar a buscar a Dios? Ese es el detalle. ¿Desde cuándo nosotros tenemos que empezar a buscar a Dios? Miren, vamos a buscar ahí en Deuteronomio. Vámonos al capítulo 6. ¿Por qué? Porque es que buscar a Dios no es únicamente de jóvenes, de viejitos, como dijo alguien por ahí. No. A Dios hay que buscarlo a toda hora y momento, no importa la edad. Pero tenemos una tarea los padres. Si nosotros nos vamos a Deuteronomio en el capítulo 6, podemos leer los versículos 1 y 2. Miren lo que dice Deuteronomio 6, 1 y 2. Ahora bien, estos son los mandamientos, las disposiciones reglamentarias y las decisiones judiciales que Yahvé, su Dios, ha mandado que se les enseñen, para que los pongan por obra en la tierra hacia la cual van a pasar por allá para tomar posesión de ella. Y miren el 2, a fin de que temas a Yahvé tu Dios, de modo que guardes todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te estoy mandando, tú, tu hijo y tu nieto. Todos los días de tu vida tienes que ponerlos por obra. Tú, tu hijo y tu nieto. ¿Se dan cuenta? Ahí está donde la tarea del padre. El padre tiene la obligación moral, la obligación ante Dios de estar guiando siempre a su hijo. Y mire, y luego dice, y hasta su nieto. O sea, de que esto no es tarea únicamente de viejitos, sino que es de los jóvenes. Vamos a verlo más adelante por qué es tarea de los jóvenes, porque si no, ¿para qué se les enseña? Si no fuera para los jóvenes también, ¿cierto? Los versículos 6 y 7, miren lo que dicen. Y estas palabras que te estoy mandando hoy, tienen que resultar estar sobre tu corazón, y tienes que inculcarlas en tu hijo, y hablar de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. ¿Se dan cuenta? Esa es una labor de los padres de familia. El padre de familia está en la obligación, eso no es un deber, eso no si quiero, es una obligación de parte de nuestro Dios enseñarle a sus hijitos desde muy bebés, desde muy pequeñitos. Eso no es una tarea únicamente para viejitos entre viejitos, no, eso no es así, eso no es así. Es más, pues son palabras de los jóvenes, ¿no? Que eso de estar metido en la iglesia, de eso de la Biblia, que eso para viejitos, no es así, jóvenes. Y yo se los voy a demostrar. Si buscamos Eclesiastés capítulo 11, vámonos al libro de Eclesiastés en el capítulo 11 y vamos a leer Eclesiastés 11 desde el 9 al 10, 9 y 10, vamos a leerlo. Dice, esto mire que está dirigido a los jóvenes. Dice, regocíjate joven en tu juventud y hágate bien tu corazón en los días de tu mocedad y anda en los caminos de tu corazón y en las cosas vistas por tus ojos, pero sabe que debido a todas estas, el Dios verdadero te traerá a juicio. Mire, si el joven
no se dedica a las cosas de Dios, sino a hacer lo que se le viene en gana, cositas malas, Dios lo va a traer a juicio. El versículo Dios dice, por eso, quita de tu corazón la irritación y evita a tu carne la calamidad, pues la juventud y la flor de la vida son vanidad. Cuando dice de que quita de tu corazón la irritación y evita a tu carne la calamidad, mire, eso de los vicios, ¿en qué termina la persona que empieza a consumir por ahí un cigarrillito? Terminan a ser en viciosos, alcohólicos, en drogadictos y toda esa cuestión. Quítele esa calamidad a la carne, recordando que la juventud es vanidad. La juventud es vanidad, ¿por qué? Porque la juventud pasa. La juventud no es eterna. Y miren lo que es el capítulo 12, versículo 1 del mismo de Eclesiastés. Dice, acuérdate ahora de tu magnífico Creador en los días de tu mocedad, antes que procedan a venir los días calamitosos, o hayan llegado los años en que dirás, no tengo en ellos deleite. Es para que se den cuenta, jóvenes, que cuando va pasando los años, se van acabando también esas ganas de vivir. ¿Por qué? Porque los años no vienen solos, los años vienen acompañados de sufrimiento, los años vienen acompañados de enfermedades, de dolencias, de cosas malas, de verdad. Entonces aproveche su juventud, joven, para servirle a Dios como debe ser, para que pueda de verdad ganarse esa vida eterna. Entonces, en vista de todo esto, ya sabemos que hay ahí una vida eterna que nos está esperando. Pasando por todos estos sufrimientos, qué bueno escuchar o leer lo que dice Jesucristo mismo ahí en Juan capítulo 14. Leemos del 1 al 3. Miren lo que dice Juan del 1 al 3. Juan 14 del 1 al 3. No se les perturbe el corazón. Tengan fe en Dios. Ejerzan fe también en mí, está diciendo Jesucristo. Dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. De otra manera se los hubiera dicho a ustedes, porque voy a preparar un lugar para ustedes. También, si prosigo mi camino al Padre, es para prepararles un lugar. Vengo otra vez y los recibiré en mi casa a mí mismo, para que donde yo estoy también estén ustedes conmigo. Y a donde yo voy, ustedes saben el camino. ¿Se dan cuenta cómo Jesucristo mismo nos está diciendo de que sí hay, de que sí hay una vida eterna? Él dice que hay muchas moradas en el cielo para todos nosotros. ¿Vale la pena o no vale la pena esforzarnos por seguirlo? ¿Verdad que sí? Entonces, va a llegar el día en que vamos a ver con nuestros propios ojos, a vivir nosotros mismos lo que dice Apocalipsis 21, del 3 al 4. Mira Apocalipsis 21, del 3 al 4 dice, y Él limpiará toda lágrima de sus ojos, y la muerte no será más, ni existirá ya más lamento, ni clamor, ni dolor. Las cosas anteriores han pasado. ¿Se dan cuenta ustedes? Las cosas anteriores han pasado. Eso es lo maravilloso que nos espera. No le botemos corriente de cómo será, qué nos irá a dar Dios. Mire, no importa qué tanto imaginemos, jamás podremos concebir, mientras estemos aquí en la tierra, jamás vamos a concebir lo que realmente nos tiene preparado Dios por cumplirle, por sufrir aquí en la tierra ese camino que nos lleva a la vida eterna. Para finalizar, quiero mostrarles las palabras para mí más hermosas que haya podido decir Jesucristo aquí en la tierra. Jesucristo dijo ahí en Juan 16:33, yo quiero que lo leamos, Juan 16:33. Mire lo que dijo, les he dicho esto para que por mí tengan paz. Miren, les he dicho esto para que por mí tengan paz, está diciendo Jesucristo. En el mundo, les leo desde el principio otra vez. Les he dicho esto para que por mí tengan paz en el mundo. Experimentarán tribulación, pero cobren ánimo, tengan valor. Yo he vencido al mundo. ¿Se dan cuenta? Aquel hombre maravilloso que sufrió tanto como ningún ser humano sufre, que llegó a sudar sangre en medio de sus angustias, de su dolor, nos está diciendo al final, cobren ánimo, tengan valor, yo he vencido al mundo. Así, hermanitos, que
Si seguimos a ese hombre que es camino y verdad y vida, pues vamos a lograr esa vida eterna. La mayor seguridad de que tenemos que sí la vamos a lograr es porque, como lo dijo él, yo he vencido al mundo. Ya no hay Satanás que nos pueda atacar a nosotros. Aquí nos va a atacar, aquí va a lograr a veces confundirnos, desviarnos, pero en la medida de que nos centremos en las cosas de Dios, esa vida eterna está allá. Y es posible. Así como el abogado, el científico, el médico lograron su meta por un esforzarse mucho, pues por un esforzarnos mucho vamos a lograr esa vida eterna, hermanito. Que el Dios del cielo me los bendiga.